Continuamos con el tema de cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles. En este punto vamos a conversar acerca de la puerta de entrada de los agentes infecciosos. La puerta de entrada de un agente infeccioso en un huésped con frecuencia es la misma que emplea para su salida del huésped. Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, la vía aérea o las vías aéreas superiores son las que se utilizan como puerta de salida y también se utilizan como puerta de entrada para el mismo agente infeccioso. Por eso es importante destacar que a nivel mundial 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado, según la Organización Mundial de la Salud. En otras enfermedades, la puerta de salida y de entrada pueden ser distintas. Por ejemplo, en las intoxicaciones alimentarias por estafilococo, el agente es eliminado a través de una lesión abierta de la piel y entra el nuevo huésped a través de alimentos contaminados con una secreción o a través de secreciones de la lesión. Entonces, la puerta de entrada es el camino por el cual el agente infeccioso ingresa al huésped desde una vía de diseminación. Generalmente, como ya hemos dicho, se corresponde con el sitio donde se localiza el agente o utiliza el mismo sistema que utilizó para salir. Por ejemplo, en las intoxicaciones alimentarias también se utiliza el tracto gastrointestinal. Ingresa por los alimentos, pero se expulsa a través de las heces u la orina. Entonces, vean ustedes, acá tenemos nuevamente la puerta de entrada de los agentes infecciosos. En el caso de las enfermedades respiratorias es o son las vías aéreas superiores, a través de las cuales ingresa el agente infeccioso, que en este caso fue la misma vía que utilizó para la salida de la puerta de del agente infeccioso. Por ejemplo, esta es la vía que utiliza la influenza o el COVID también. En el caso de la puerta gastrointestinal, ¿verdad? Fíjense ustedes, la vía gastrointestinal, entonces en este caso utiliza el mismo sistema, que es el sistema gastrointestinal. Ingresa a través de las heces contaminadas por la boca, pero es expulsado a través de las heces, por ejemplo el cólera. Esta es una vía de diseminación que utiliza, la puerta de salida y de entrada que utiliza agentes como el cólera. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, las mucosas pueden ser nuevamente la puerta de entrada, que fue la misma puerta de salida a través de la cual, ¿verdad?, el agente infeccioso salió de la fuente de infección. En el caso de la transmisión mecánica, es exactamente la misma, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso del HIV o la hepatitis B, utilizan como puerta de entrada la misma puerta de salida. El uso de jeringas contaminadas, ¿verdad?, puede ser la puerta de entrada a través de la cual ingresan estos agentes al cuerpo. Mientras que en otros casos, por ejemplo, las lesiones abiertas de herida, como las lesiones cutáneas para el caso de los estafilococos que explicábamos en el caso de las intoxicaciones alimentarias. Estas lesiones abiertas generalmente presentan el agente infeccioso en el sitio y a través de ellas puede salir el agente infeccioso o puede ingresar también el agente infeccioso al organismo. Entonces, continuando con otro de los eslabones de la cadena epidemiológica, tenemos ahora el huésped o susceptible, que es una persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la entrada y sobrevivencia, multiplicación de un agente infeccioso. Para que se produzca en el individuo una enfermedad infecciosa específica deben reunirse una serie de aspectos estructurales y funcionales propios del individuo, como son factores generales de resistencia a la infección y que nosotros vamos a ver, vamos a explicar a continuación. Entonces el huésped o susceptible es el individuo o el colectivo, fíjense ustedes que aquí podemos hablar tanto de los individuos como un colectivo, que puede infectarse o enfermar por acción de un agente infeccioso o de sus toxinas. Entonces, ¿de qué dependerá de que una persona se puede infectar pero no desarrollar la enfermedad o que se infecte y desarrolle la enfermedad? Bueno, de esos factores estructurales y funcionales de que estábamos hablando y que se conocen como factores generales de resistencia y que vamos a pasar a explicar a continuación. Entonces, el huésped o susceptible tiene una característica intrínseca que es la resistencia y es el conjunto de mecanismos corporales que le sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra los efectos nocivos de sus productos tóxicos. Recuerden que en la primera parte de este tema habíamos hablado de algunas características que eran propias de los agentes infecciosos, ¿verdad?, como la infectividad, la patogenicidad o la virulencia.
En este caso estamos hablando de características que son inherentes al huésped, es decir, son características del huésped que impiden precisamente el desarrollo de la infección o de la enfermedad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que es muy característico es, por ejemplo, las barreras anatómicas. En este caso tenemos la piel, los pelos, las pestañas, los cilios, el peristaltismo, las lágrimas, la saliva, el moco, todos ellos actúan o tienen una función de barrera defensora contra los agentes infecciosos. Fíjense que la piel intacta y las membranas mucosas proveen al cuerpo de cubiertas impermeables a muchos parásitos y agentes químicos. Las membranas mucosas fácilmente son penetrables. Las membranas mucosas son más fácilmente penetrables que la piel intacta y sirven a menudo de puerta de entrada a diversos agentes patógenos. Por ello entonces que la piel es una de el órgano, digamos, más extenso que tiene el cuerpo humano y es la primera barrera de protección contra los agentes infecciosos. Los reflejos como la tos o el estornudo también representan un esfuerzo para limpiar las vías respiratorias de sustancias dañinas o extrañas, dentro de las cuales pudieran estar los agentes infecciosos. Las secreciones mucosas como las lágrimas y la saliva también tienen una acción limpiadora simple y pueden también contener anticuerpos específicos contra microbios patógenos. Otros mecanismos de defensa como la acidez de las secreciones gástricas, el peristaltismo que es el movimiento de los intestinos y los anticuerpos inespecíficos. Un germen que penetra la cubierta protectora del cuerpo se enfrenta entonces a una variedad de mecanismos de defensa inmunológicos, tanto celular como linfocitos T, macrófagos y otras células portadoras de antígenos, como de tipo humoral, los linfocitos B, los anticuerpos y otras sustancias. Los microbios extracelulares también estimulan comúnmente el desarrollo de inflamación en el sitio de la invasión y entonces eso va a generar una respuesta biológica, fisiológica, que va a tratar de impedir la agresión por estos agentes. Entonces, dentro de otras barreras anatómicas que tenemos están las barreras químicas, como son los ácidos grasos del sudor, el pH del sudor y los jugos gástricos, las fosfolipasas y las lisosimas, que son enzimas que contienen la saliva y los jugos gástricos y que se encargan precisamente de dividir a estos agentes, atacarlos y dividirlos para impedir que puedan efectuar o que puedan atacar al organismo. También tenemos algunas barreras anatómicas de tipo biológico como la flora bacteriana de la piel y del tracto gastrointestinal, que cumplen igualmente una función protectora contra agentes patógenos externos. Muchas veces por eso es que cuando la persona se halla saludable, además se halla muy bien alimentada, podemos decir que una persona sana, saludable, es muy poco probable que pueda desarrollar algunas enfermedades, por ejemplo, como la tuberculosis. ¿Por qué? Porque los mismos mecanismos, estas barreras anatómicas de defensa, impiden que el microorganismo pueda penetrar hacia el interior del organismo y pueda desarrollar. O incluso muchas veces, aunque penetren, no pueden superar estas barreras anatómicas que posee el cuerpo humano y entonces evidentemente no pueden desarrollar la infección ni mucho menos la enfermedad. Luego de ello, entonces tenemos, además, en el huésped susceptible también hay una defensa que llamamos una defensa humoral, que está compuesta por un sistema complementario, un sistema de coagulación y otras enzimas que se llaman lactoferrina y la transferrina. El sistema complementario es el principal mecanismo de defensa que no es específico humoral. Su activación puede ocasionar un incremento de la permeabilidad vascular, reclutamiento de células fagocíticas y la organización y lisis de las bacterias. Es decir, una vez que penetran estos microorganismos, el organismo se organiza, ¿verdad? Desde el punto de vista fisiológico para tratar de producir una respuesta inmune en el local. Digamos, es como si se trasladara. El sistema de defensa se trasladara hacia el local o al sitio donde se produjo la invasión. El sistema de coagulación, que va a depender de la severidad del daño del tejido, el sistema de coagulación puede ser activado o no. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, cuando uno se corta, normalmente se produce como una inflamación. Eso es lo que hace ahí y una hiperfusión de algunos líquidos, extravasación de algunos líquidos. ¿Por qué? Porque normalmente se produce una respuesta inmune del organismo para tratar de producir una reparación y eso también está mediado por algunas células dentro de las cuales hay células fagocíticas para impedir el ingreso de microorganismos desde el exterior.
Y luego la lactoferrina y la transferrina son algunas enzimas que se unen al hierro, disminuyendo su disponibilidad, lo cual limita el crecimiento de las bacterias en el interior del organismo. Entonces, todos estos mecanismos de defensa humoral ustedes los van a estudiar ampliamente en el próximo año cuando vean fisiología, porque esto es parte de lo que es el sistema de defensa orgánico de los seres vivos, en este caso del cuerpo humano. Continuando entonces con este sistema de defensa del susceptible, ¿verdad? Este sistema inmunológico, están las interferones, que son proteínas que pueden limitar la replicación de los virus en las células. ¿Por qué? Porque bueno, se unen de algunas maneras por mecanismos que ustedes conocerán en detalle más adelante, y entonces impiden el crecimiento celular, la replicación de las células, la replicación de los virus en la célula. Las lisocimas también son enzimas que degradan la pared celular de las bacterias, y la interleuquina 1 que induce fiebre y la producción de proteínas de fase aguda, algunas de las cuales son antimicrobianas porque pueden obsorizar las bacterias, es decir, pueden producir lisis, romper las bacterias, destruir las bacterias. Entonces vean ustedes que todos estos son mecanismos que son inespecíficos, es decir, son mecanismos generales de defensa que tiene el organismo y que forman parte del sistema inmunológico de la persona. Entonces, en condiciones normales, si la persona se encuentra sana, se encuentra bien alimentada y es una persona saludable, es muy poco probable que pueda desarrollar algunas infecciones. ¿Por qué? Porque estos sistemas están preparados para dar una respuesta suficientemente robusta para impedir el desarrollo, el ingreso de los microorganismos e incluso el desarrollo de las enfermedades dentro de los organismos. Entonces, este sistema, repito, es el sistema inmunológico, parte del sistema inmunológico, en este caso el sistema humoral, que ustedes verán en detalle, repito, nuevamente en fisiología. Aquí solamente estamos haciendo una breve descripción para que ustedes vean que muchas veces no necesariamente el hecho de que una persona esté en contacto con un microorganismo o con personas infectadas van a desarrollar la enfermedad. Es posible que se infecten y aún así no desarrollen la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque hay factores que son inherentes al huésped, pero también hay factores que son inherentes al microorganismo. Entonces, todos estos factores es necesario conocerlos primero para ver dónde se interviene e impedir el desarrollo de la infección, pero también para conocer cómo se transmite la enfermedad y poder entonces actuar. Como recuerden ustedes que nosotros somos eh, agentes de salud, y entonces también debemos brindar la asesoría necesaria para poder sobrellevar muchas de estas enfermedades e infecciones. Finalmente, hablemos entonces ahora de las barreras celulares a la infección, que es también parte del sistema inmunológico, en este caso tisular o celular. Aquí se produce un reclutamiento de los eosinófilos polimorfonucleares y de los macrófagos a los sitios de la infección como parte de la respuesta inflamatoria que se produce cuando los agentes infecciosos ingresan por algún sitio al cuerpo humano o al organismo. En este caso, los neutrófilos, que son células polimorfonucleares, son reclutadas al sitio de la infección en donde ellos fagocitan, ¿verdad? Es decir, se comen a estos microorganismos invasores y los destruyen intracelularmente. También tenemos macrófagos celulares que participan en la ingestión y destrucción intracelular de los microorganismos, aunque adicionalmente estos macrófagos también son capaces de destruir extracelularmente células que han sido células propias, es decir, células del organismo que han sido infectadas o alteradas por acción de estos agentes infecciosos. Luego tenemos las células asesinas naturales y las células asesinas activadas por linfocinas, que tienen la capacidad de destruir de forma no específica tanto a las células infectadas por los virus como a células tumorales dentro del organismo. Y luego tenemos los eosinófilos, que tienen, entonces son proteínas que tienen gránulos en su constitución y que son efectivas para destruir ciertos parásitos. Entonces vemos, estos son los mecanismos de defensa, ¿verdad? Esto complementa parte del sistema inmunológico para prevenir el desarrollo de enfermedades en el organismo humano. Entonces, esto nuevamente, reitero lo que había dicho en la lámina anterior, el hecho de que una persona esté infectada o esté enferma con una enfermedad de tipo infeccioso no significa que necesariamente las otras personas se van a infectar. E incluso si se infectan, es poco probable también, dependiendo de cómo sea su condición de salud, su condición, su constitución de salud,
y de cómo se encuentra su sistema inmunológico que desarrolle la enfermedad. Esto es importante, recuerden que nosotros somos agentes de salud y que debemos promover la salud de la población e incluso asesorar en cuanto a las medidas que favorezcan la salud de la población. Entonces, resumiendo, con esto cerramos el tema de la cadena epidemiológica. Hemos hablado entonces de la fuente de infección y el reservorio, que es donde se encuentra el agente infeccioso. Esa fuente de infección le ofrece una puerta de salida para que el agente infeccioso pueda alcanzar una vía de diseminación, que puede ser entonces vía de diseminación directa cuando la gente no puede sobrevivir mucho tiempo fuera de la fuente de infección o el reservorio. A su vez puede utilizar como vías de diseminación la vía de diseminación indirecta a través de vehículos o vectores. Llega a un susceptible que provee una puerta de entrada para que el agente infeccioso pueda ingresar al organismo, y ese susceptible se convertirá en un caso o en un portador dependiendo entonces de las características tanto del agente infeccioso como las características propias del huésped susceptible. Es decir, de esto que acabamos de ver de la susceptibilidad desde el punto de vista inmunológico, de cuán deprimido pueda tener el sistema inmunológico. Mientras menos deprimido tenga el sistema inmunológico, es más difícil para el agente infeccioso producir la infección y por supuesto en consecuencia la enfermedad. En el próximo tema hablaremos entonces de las medidas preventivas que se recomiendan para controlar y evitar la aparición de las enfermedades de tipo infeccioso. Por su atención, buenas tardes.